Lo que sí creo que genera comunidad son las experiencias, ¿no? Y me di cuenta que a lo largo de mi vida con personas con las que he tenido experiencias cumbre, o sea, experiencias importantes, de retos importantes, de entrenar para, no sé, un evento deportivo que te exige mucho, o un accidente de coche, o o correr un riesgo para solucionar un problema, o no sé si acá se daba esto, pero en Perú, donde vine a adolescencia, era muy común que habían fiestas de 15, no sé si acá también eso se usaba, ahora creo que ya menos, tengo una hija de 15 y no me ha dicho nada de esa fiesta de 15, sí que asumo que no, pero te voy a decir de su viaje de 15, tu viaje de 15, que es lo que hoy está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cuando no te invitaban, ibas y te colabas con tus amigos a las fiestas de 15, te trepabas por la pared y evadías a los de seguridad, era muy divertido. Este, pero ¿por qué cuento esto? Porque con las personas con las que tienes una experiencia más particular de superar un reto, de superarte a ti mismo, de mejorarte, de apoyarte, de acompañarte, es donde se crea una comunidad. Mi querido José, bienvenido a este espacio de Mutuo. Muchas gracias, querido. Feliz de estar aquí. Gracias por estar aquí. José, pues eres un querido amigo mío, una gran inspiración, un mentor, un maestro mío. Y la verdad es que me imagino muy poquitas personas, o yo conozco muy poquitas personas que entienden la naturaleza humana como tú la entiendes y como tú la has. Órale. No por poner presión, ¿viste? Y hemos platicado y hemos trabajado juntos y ¿no? Este tema particularmente de comunidad o de la aplicación, digamos, del comportamiento humano Sí. a las relaciones humanas. Em, y eso, me gustaría un poco si el día de hoy podemos profundizar en cómo tú percibes y cómo tu experiencia ha sido alrededor de, de, de crear, cultivar la conexión humana como motor primero de sanación y de transformación de la persona, Sí. pero también como motor de negocio y de crecimiento, ¿no? Del impacto de tal vez de un propósito que pueda haber detrás de una empresa. Ok. Nada más me gustaría decir, José es terapeuta transpersonal que ayuda a individuos y a organizaciones a hacer un cambio de mindset. En eso estamos. Que me gusta mucho y me encantaría si podemos empezar por ahí. O sea, ¿cómo es el tema de mindset? ¿Qué definirías tú como mindset? Sí. Y por qué es que el mindset o un cambio de mindset puede ser importante o puede habilitarnos a hacer cosas? Ok. Wow, es que dijiste muchas cosas y de pronto me da ganas de opinar de todo. Pero bueno, yo preferiría como dar un pasito antes para hablar un poquito de comunidad y luego llegar a lo de mindset, porque creo que va a ser más fácil. Bien. Este, Primero quiero decir que durante mucho tiempo, en el trabajo que hacíamos con grupos, que hacemos con grupos por medio de Reborn, ¿no? Que es la plataforma que tenemos justamente para acompañar a la gente a que defina su mindset o reescriba su mindset o redescubra su mindset, ¿no? Con mi tocayo, con José Casas, que también pues, lo conoces y sé que también son grandes amigos. eh, Cuando empezamos con esto no teníamos ninguna intencionalidad de crear una comunidad. O sea, eso es como para mí hoy muy importante, porque una de las cosas que hoy empiezo a conectar es que la autenticidad, no solamente de la comunidad, sino también de quien está detrás de la comunidad, es lo que hace que se sienta natural y valiosa. Ajá. Que no necesariamente nadie está eh, tratando de jugar un rol o un personaje, sino que realmente se sienta auténtica, ¿no? Porque las comunidades justamente no son forzadas, ¿no? Las comunidades se dan. Y desde ahí descubrí algo, más bien me di cuenta de algo, no es que descubrí, ya estaba en el ser humano, pero me di cuenta de algo y que tiene que ver con cómo es que se forjan sobre todo las relaciones de amistad y confianza, ¿sí? Yo durante muchos años, ¿no? Y porque así funcionamos los humanos, creí que los puntos en común, hablando de comunidad, ¿no? La comunalidad, digamos, cuáles son estos puntos en común que tenemos, son los que mantienen y sostienen las relaciones, ¿ok? Pero hoy creo que no es eso.
Y te voy a poner un ejemplo. De pronto, sobre todo cuando piensas en tus círculos antiguos o de más chavito o de momentos muy particulares de tu vida, ¿no? Tú empiezas a interactuar mucho con, no sé, si jugabas fútbol, con los que jugaban fútbol. Y si escuchabas música, bueno, en mi escuela además era muy divertido porque había como una, una discriminación así automática entre los metaleros y los punks, ¿no? Y yo era de los que escuchábamos música punk, entonces ahí andábamos, ¿no? Pero lo que nos unía desde esa parte más superficial, ajá, era el gusto por algo en particular. Y la verdad es que si bien es cierto, y quizás después vamos a entrar a esto, en estos puntos en común puedes construir eh, eh, otro tipo de experiencias, ¿ok? Solamente tener algo en común no te sostiene, hace que la relación se pueda mantener en un punto muy superficial. Entonces es como yo le voy a un equipo de fútbol y tú le vas al mismo, y entonces cuando nos juntamos platicamos de eso, pero no necesariamente hay profundidad en la relación. ¿Sí me explico? ¿Mm? Ok, yo creo que eso no representa una comunidad. O sea, el quedarte en lo superficial y ok, todos nos parecemos porque todos montamos bici y nos despertamos temprano a ciertas horas. ¿Sí? ¿Mm? Lo que sí creo que genera comunidad son las experiencias, ¿no? Y me di cuenta que a lo largo de mi vida, con personas con las que he tenido experiencias cumbre, o sea, experiencias importantes, de retos importantes, de entrenar para, no sé, un evento deportivo que te exige mucho, o un accidente de coche, o o correr un riesgo para solucionar un problema, o no sé si acá se daba esto, pero en Perú, donde di mi adolescencia, era muy común que habían fiestas de 15, no sé si acá también eso se usaba, ahora creo que ya menos tengo una hija de 15 y no me ha dicho nada de su fiesta de 15, sí que asumo que no, Pero te va a decir de su viaje de 15 de su fiesta de 15, que es lo que hoy está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cuando no te invitaban, ibas y te colabas con tus amigos a las fiestas de 15, te trepabas por la pared y evadías a los de seguridad, era muy divertido. Este, Pero ¿por qué cuento esto? Porque con las personas con las que tienes una experiencia más particular de superar un reto, de superarte a ti mismo, de mejorarte, de apoyarte, de acompañarte, es donde se crea una comunidad. Y yo entendiendo eso, puedo entender por qué es que con Reborn se empezó a generar una comunidad, ¿sí? De manera natural. Porque como sabes, lo que nosotros hacemos, pues, básicamente eran procesos de resignificación de tu historia, ¿no? De saber dónde estás parado en este momento y cómo puedes caminar de una manera diferente, ¿no? Mediante ciertas herramientas y dinámicas. Y muchas veces trabajando con plantas de poder, ¿no? O medicina ancestral. Y la medicina ancestral, por supuesto, es una experiencia cumbre, ¿no? O sea, bueno, justo escuchaba ahora un, un podcast de este Huberman, ¿no? Que entrevista a un cuate muy interesante, a un, bueno, fisicoculturista, ¿no? Ay. Y en una parte de la entrevista hablan justamente de que este personaje tuvo sus experiencias, psicodélicas, ¿no? Y lo que decía es que, mira, yo no sé si se lo recomiendo a alguien o no, y depende de cada uno, pero, este, a todos, por lo menos la primera vez, nos cambia la visión de la vida, ¿no? Entonces, bueno, que te cambie algo la visión de la vida ya es una experiencia cumbre. Y aunque es una experiencia muy individual, con las personas con las que lo compartes, sobre todo considerando que nuestra estructura de dar servicio, digamos, de ofrecer lo que nosotros hacíamos era, sí podía haber una experiencia con psicodélicos, pero además un acompañamiento posterior de integración. En el compartir esas experiencias es donde se empieza a crear esta comunidad. ¿Ok? Entonces, bueno, respuesta larga a una pregunta corta, pero de fondo lo que quiero decir es, las comunidades, yo creo que puede ser que se creen por puntos en común, Ay. pero se mantienen por experiencias compartidas. Y me parece muy interesante esto. Nosotros trabajamos con un antropólogo de la Universidad de Oxford que tiene una tesis que a mí me encanta sobre el desarrollo de relaciones y de amistades. Lo que dice es que lo que más une a dos personas es la dificultad, Wow. es el hardship, es el pasar algo difícil Mm. juntos. Entonces, por eso cuando pensamos en ejemplos como em,
Burning Man, ¿no? Sí. O tus cuates en la prepa. ¿Por qué? O sea, cuando pensamos en cómo es que creé esta amistad tan poderosa durante tantos años, bueno, porque hacer la prepa es difícil, es tremendamente difícil, no más por los exámenes y los profesores, sino porque es una etapa muy difícil de la vida en la que, ¿no? Y hay estos cambios de tal vez de redefiniciones, un poco lo que describes tú. Em, Sin duda, hacer Burning Man, pues al final de cuentas, no puedes evitar sentir que tu vida corre peligro y la gente con la que haces, con la que enfrentas esta situación, es gente con la que creas lazos muy profundos. Totalmente. Y eso me lleva a mí a pensar en, em, luego creamos, ¿no? Y este es desde mi entendimiento y me encantaría tu perspectiva, pero creamos todas estas estructuras, estas creencias limitantes, ¿no? Alrededor de nuestra identidad, de quiénes somos y qué podemos hacer. Em, y entonces me ha parecido interesante en conversaciones que hemos tenido y en cosas que hemos vivido juntos, pensar en cómo una persona puede quizás adquirir un poco de perspectiva en su vida al escuchar o al integrar las perspectivas de personas que están a su alrededor, ¿no? Y cómo quizá puede la comunidad fomentar el que integremos perspectivas distintas a la propia. Ok. ¿Cómo has vivido, cómo has experimentado tú algo parecido desde el punto de vista de relaciones y de comunidades? Mm, Padrísimo, padrísimo, padrísima pregunta, porque no solamente lo he vivido yo en mi propio proceso, sino que lo he visto, Mm, ¿no? Este, Cuando tienes una experiencia que te lleva al límite, por ejemplo, esto que decía, me encanta, ¿no? Esta perspectiva del reto es lo que nos une, ¿no? Por eso yo también creo, ahorita que te escuchaba, digo, por eso es que muchas veces los círculos sociales en los que, no sé, se juntan para recordar episodios pasados, ¿no? Ejemplo, los amigos de la prepa y tal, y nada malo con eso, está genial, pero en lo que ya no se generan memorias nuevas, los vínculos se van quedando muy superficiales o se van diluyendo también. No, porque es como ver estos capítulos de Friends donde recuerdan, ¿no? Cuando pasó tal cosa, o que es un resumen de capítulos, es como, eso es, cuando tu vida se queda ahí en una relación, pues ya es como estar en un déjà vu constante que no estás construyendo nada nuevo. Me encanta esa idea. Y porque creo además que los cambios radicales de perspectiva se dan en las experiencias también. En el sí pude hacer esto que no podía, sí pude sobrevivir a este rollo, sí pudimos juntos superar. em, hay algo con el tema del conocimiento, del entendimiento que vamos adquiriendo en la vida, que, que de pronto también se me hizo muy evidente con el trabajo que hacemos, ¿no? Porque el trabajo que hacemos, que de hecho, pues hoy ya no trabajamos centralmente con procesos con psicodélicos, sino simplemente trabajamos con esta visión de mindset, que ahorita ratito, si quieres, entramos más a fondo a eso. Lo que se da principalmente es un cambio de perspectiva, pero ese cambio de perspectiva se logra justamente conectando con cosas muy profundas, ¿no? Con cuestionando temas que considerabas verdades. Y eso en sí mismo es el que yo pueda experimentar y sentir, no desde la mente solamente, ¿no? Y creo que esto va a ayudar un poquito a hacer mi punto más claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de confianza, o hablamos de congruencia, o hablamos, no sé, de cualquiera de estas cualidades que todos anhelamos, ujú. ¿no? Plenitud, lo que fuera, ¿no? Si yo te regalo un libro de plenitud y tú lo lees, ¿no? O de confianza, ¿no? Porque creo que a veces es con lo que todos estamos ahí como secretamente luchando, ¿cómo puedo tener más confianza, más autoconfianza, lo que fuera? Y te lees el libro de confianza, pues vas a entender acá probablemente cómo se construye, cómo se hace y tal, pero vas a seguir igual de desconfiado. O sea, sales a la calle porque es un proceso de entendimiento solamente intelectual, ¿no? Mm, Pero cuando tú, por ejemplo, empiezas con Mutuo y a Mutuo le empieza a ir bien, ahí es cuando aprendes de confianza, mm, ¿verdad? Porque lo estás experimentando y entonces eso dices, ok, puedo hacer algo más, cambiar esto ya no me da tanto miedo, desde dónde estás operando, tu mindset cambia, sí. ¿sí? Entonces, el proceso de experiencia, de experimentar algo físicamente, ¿no?
Además, yo siempre digo, y creo que eso también poco abona sobre el entendimiento de este tema, ¿no? Desde mi perspectiva. La confianza, siempre digo que la confianza realmente es un verbo, porque la confianza donde emerges en la acción, ¿no? No es como una cuestión conceptual y tal, porque no tiene ningún efecto cuando solamente es conceptual. Y entonces, en cualquier proceso en el que tú puedes tener una experiencia profunda, tu perspectiva va a cambiar. O se va a reforzar o va a tener una posibilidad diferente y tú verás qué es lo que vas integrando. Entonces, en todas las cosas que nosotros hacemos, ahora sí hablando de mindset, eh, lo que buscamos incorporar es que tú puedas conectar con una experiencia. A veces es por medio de meditaciones, o a veces es por medio de journaling, o a veces es, digo, herramientas y dinámicas hay muchas, pero que tú puedas conectar con esa verdad que está en ti y que sobre todo te hace reconocer tu autenticidad. Que ese es otro tema enorme que no me voy a meter ahorita ahí, porque si no voy a hablar 40 minutos, pero bueno, creo que la confianza y la autenticidad están muy ligadas, pues. A mí me hace pensar esto que dices en un ejemplo. O sea, alguien me lo explicó alguna vez así, es como si tú nunca has probado una mandarina y alguien tú una vez entrega, ¿no? Una enciclopedia de 3 tomos de cómo es comer una mandarina, ¿no? Y cómo es el olor y la textura y cómo es el proceso de masticarla. Y puede haber todos los detalles, pero nunca eso va a darte la experiencia de comer una mandarina que si le das una mordida a una mandarina, ¿no? Y si la pelas tú y ese es un poco lo que me hace pensar esto que estás Sí, diciendo, sí. que si entonces entramos al tema un poco más de mindset, particularmente desde el liderazgo, porque una de las cosas en las que vemos nosotros, o sea, la que nos centramos en Mutuo, es cómo ayudamos a los líderes de comunidad a tener más o mejores herramientas para poder servir mejor a su comunidad. Porque creemos que en llamémoslo el apalancamiento, está el poder nosotros multiplicar nuestro impacto. Las personas que ya tienen el llamado de comunidad, que probablemente ya crearon comunidad, bien o mal o con oportunidades de mejora, pero si a estos individuos les damos ciertas herramientas, podemos multiplicar el efecto que tenemos ¿no? Y al final de cuentas, vivir el propósito que a nosotros nos mueve en Mutuo, que a mí particularmente me mueve. Em, ¿Cómo dirías tú, si pensamos mencionamos ahorita creencias limitantes, cambio de mindset, experiencias, y el tema de liderazgo, cómo estos ingredientes se juntan a la hora de pensar en la posibilidad de crear conexión humana o de nutrir la conexión humana? Wow. Es que hay muchos ángulos de dónde abordar la respuesta, pero lo primero que quisiera decir es que la vulnerabilidad, Mm, es una gran herramienta para poder después construir mindset, ¿ok? ¿Por qué? Porque, o sea, mindset útil, ¿no? Porque todos tenemos un mindset. Que, o sea, no quiero decir que yo soy el creador del mindset y tú no tienes un mindset y aquí conmigo te compras un mindset. El mindset lo tienes, ¿verdad? Todos tenemos un mindset. El tema es que no nos damos cuenta de qué mindset estamos operando, ¿sí? Entonces, cuando digo vulnerabilidad es que a veces nosotros mismos estamos como quizás inconscientemente con cierto miedo mm, de poder ver desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos decidiendo, ¿no? Y estamos simplemente actuando como en este piloto automático con esta identidad construida durante años, ¿no? Los años que sean, 10 años, 15 años, los años que tengas, pero siempre hay una identidad que se está construyendo por tu propia experiencia de vida, ¿no? O por lo que viste en casa, o por los retos que tienes y la forma en que lo supera, lo que vayas descubriendo, ¿no? Y de cierta manera, ese mindset, se convierte en algo automático, ¿no? Es como que tu mente, la comunicación entre tus neuronas, ¿no? Tu red neuronal, encuentras ciertos caminos de operar y esos son los que siempre recorre. Y entonces siempre llegas a, ¿no? A hacer ciertas sumas y restas que te llevan a una forma de resolver o a una forma de actuar o de decidir. Este, pero cuando tú no lo ves, ¿sí? Tú simplemente dices, no, pues es que así yo soy, ¿verdad? mm, ¿Y por qué es importante la vulnerabilidad? Porque
si no te abres a esa posibilidad de verte con honestidad, luego no puedes tampoco aceptar desde dónde estás operando porque no lo quieres ver, ¿sí? Entonces, bueno, para eso hay ciertas técnicas y tal, pero como herramienta, el abrirte a verte y estar dispuesta o dispuesto a aceptar que eso está, que eso está. En todos los procesos de resignificación o de cambio de mindset, hay una parte importantísima de reconocimiento y saber, ok, ¿desde dónde estoy operando hoy? ¿No? Y ponerle nombre, apellido. Y estoy operando desde la culpa, estoy operando desde la escasez, estoy operando desde el miedo a la confrontación, y así somos, y así nos vamos. Y el tema es que em, los mindsets en general son como conceptos, ajá, que nosotros integramos para poder navegar la vida sintiéndonos pues un poco más seguros o menos amenazados, ¿sí? Entonces son muy útiles, ¿verdad? Pero el punto es que a veces se vuelven muy incómodos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo de cosas que veo y se repiten y se repiten y se repiten y a veces yo digo, wow, parece que esta persona, porque yo trabajo también mucho con sesiones individuales con líderes, ¿no? Acompañando en sus procesos de transición sobre todo. Y yo siempre les digo, no sea que, ok, aquí lo que vamos a trabajar es la congruencia, pero para trabajar congruencia tienes que saber cuál es tu ancla, ¿no? Si no eres congruente con respecto a qué, Mm. ¿sí? Y cuando vamos trabajando, una de las cosas que luego aparece es, pero es que la neta, en mi vida está como todo resuelto, o sea, tengo salud, mis hijos están bien, tengo buen dinero ahorrado, pero no sé ni cuándo parar y tengo un sentimiento de que no estoy satisfecho y de que quiero más y más y más y más y más y más. Entonces ahí muchas veces ves el mindset y el mindset es, bueno, nunca estoy satisfecho porque estoy operando desde la raíz de que necesito, por ejemplo, reconocimiento. Y cuando llegue ese reconocimiento, sigo buscando ese reconocimiento porque es el mindset desde el que estoy operando permanentemente, Mm. ¿sí? Sí. Este, mm, entonces, ¿cómo moverte de ahí, no? Entonces, una vez que tú reconoces y aceptas que ese es el espacio, lo que trabajamos es construir un nuevo mindset porque no eres solamente eso. Ajá. Hay otras cuestiones que te mueven y que de pronto en este momento de tu vida se vuelven mucho más significativas. Es más, el simple hecho de que tú te sientas incómodo hoy a veces con una forma en la que has operado toda tu vida y que nunca te incomodó, es como tu llamado a ti mismo, ¿eh? De decir, oye, Santi, sí, Santi. Oye, Santi, te quiero decir que ya no me siento muy cómodo como estás operando. Oye, gracias, Santi, por decirme eso, ¿no? Ese llamado interno es tu propia voz, tu propio proceso de actualización, ¿no? Y entonces a partir de ese momento se puede diseñar un nuevo mindset, como encontrando cuáles son las cosas que hoy en este momento de tu vida son importantes para ti. No es fácil, no es un proceso así de que, ya lo vi, cambio, Claro. pero por eso yo digo es el camino en la congruencia. Tienes un nuevo faro a través del cual construir, ok, si yo estoy pensando esto, entonces también voy a sentir en la misma dirección, voy a actuar, voy a decidir, voy a hacer en la misma dirección, ¿no? ¿Y qué factores consideras tú que son críticos o importantes para que alguien pueda transitar este proceso de cambio de mindset de forma pues, más exitosa? Porque no hay, yo creo que no hay una forma cómoda, Sí, ¿no?, de sí, sí, hacerlo, sí. pero sí que tal vez pueda cumplir sus objetivos. Mm. Em, Fíjate, ahorita que dijiste objetivos, ya quiero nomás hacer un paréntesis como muy claro. El hecho de que tengas un mindset que te incomode o un mindset que hoy te haga mucho sentido, ninguno de los dos garantiza que vayas a tener éxito. Éxito como lo entendemos de afuera, ¿no? Pero sí cambia una cosa que es muy importante, que es tú internamente vas a estar más tranquilo, más en paz, o sintiéndote más productivo, sintiéndote más creativo, o lo que quieras sentir, Mm. ¿sí? Eso sí cambia. ¿Por qué? Porque es como una actualización de tu autenticidad. Entonces, respondiendo tu pregunta, eh, ¿cómo es que hay que transitarlo? La verdad, con una tremendísima disposición a redescubrirte. Y esto yo lo he visto sobre todo en personas mayores, y me acuerdo que en algún momento mi papá me decía mucho esto, y es algo que en años recientes se me vino muy presente, ¿no? Me decía, no, es que ya yo, José, ya soy así, ya no voy a cambiar, ¿no? Este,
Y de alguna forma me parece que sí es una forma de validarte, pero también es una forma, igual decir algo muy dramático, no por mi padre que está vivo y lo adoro, pero también es como una decisión para que empiece tu ocaso, ¿no? O sea, en el momento en el que tú decides yo ya no voy a aprender o ya no puedo cambiar, que va contra las leyes de la naturaleza, ¿no? Me voy a quedar estático, es como que el día que yo decido dejar de aprender, quizás es el día que yo decido también empezar a decaer Ujú. o a morir, Wow. ¿no? Siendo muy dramático, pues, pero para hacer el punto, ¿no? Porque es como todo lo que se expande, ¿no? Está en eso, ¿no? Estás en crecimiento, en aprendizaje, aparecen posibilidades nuevas. El momento en el que te quedas estático, la naturaleza no es así, Mm, ¿no? El árbol se seca y se cae, ¿no? sí. Más o menos. Sí, sí. Eh, en esta vulnerabilidad, a mí me parece que nos demuestra una humanidad, ¿no? Nos regresa a reconocer una humanidad que tal vez hemos olvidado o que tal vez hemos enterrado, ¿no? Debajo de ciertas capas. Em, pero por lo menos esto es mi historia personal. Yo siempre, durante mucho tiempo, asocié la humanidad con debilidad. La vulnerabilidad con debilidad. La vulnerabilidad con debilidad. Totalmente. La vulnerabilidad. Sí, sí, está muy pegado los conceptos y se confunden. ¿Cómo puede uno transitar esa parte? ¿Qué hay? O sea, además, especialmente pensando en founders, empresarios, líderes de comunidad, gente que está al frente, tal vez en una posición visible, en una posición donde, ¿no? Donde quizá mostrar esta aparente debilidad puede ser contraproducente, ¿no? Puedes, oye, ¿cómo voy a mostrar a la gente que tal vez no tengo todas las respuestas o que tal vez yo mismo estoy en una búsqueda y estoy en un proceso de transformación? Em, ¿Qué has visto tú en eso? ¿Cómo? Ok, te voy a responder brevemente con un concepto y luego te voy a llevar un ejemplo que creo que va a ser más útil, ¿ok? De mi vida, pues. Este, esta idea de que la debilidad o la vulnerabilidad, ¿no? Están juntas y que vulnerabilidad puede ser débil o frágil, tiene que ver mucho, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de casos, con el que dirán, ¿no? Cómo yo me voy a ver o cómo me van a percibir los demás. Mm, Entonces no reconozco lo que tengo, me lo quedo guardado en mi corazón para mí, ¿no? Porque si yo expongo que soy un CEO y que no sé hacer todo, entonces van a pensar que soy un tarado. Y porque estoy ganando más que el cuate que es el ingeniero aquí que sabe hacer toda la tecnología de la compañía o whatever, ¿no? mm, Y en las comunidades sucede exactamente lo mismo. Entonces quiero regresar al punto que decía antes de la autenticidad, mm, ¿ok? Nos olvidamos que la herramienta más poderosa que tenemos para vivir y existir, y eso se lo decía el otro día a mí era una plática que nos fuimos así, ya sabes, a una filosofada loca, y le decía, es que nos olvidamos que la vida no es un ensayo, ¿no? No es un preview de lo que viene, this is life, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con esa idea, no? ¿Vas a seguirte quitando la posibilidad de ser libre, vulnerable, y que tú sepas que hay preguntas que me vas a hacer que quizás yo no puedo contestar, mm. ¿no? Este, y entonces ahora sí, ahí voy a ir a un ejemplo muy, muy, muy real, ¿no? Tú has estado con nosotros en espacios de trabajo de lo que hacemos en Reborn. Sí. Una de las cosas que no es una máxima porque suena bonito, sino porque nosotros realmente nos sentimos cómodos haciéndolo, mi tocayo y yo, ¿no? Una de las reglas que ponemos al principio es, nosotros ni somos gurús, ni tenemos las respuestas de todo, y probablemente aprendamos muchísimo más de ustedes que ustedes de nosotros, ¿no? Em, esa autenticidad, mirada, digamos, desde un pensamiento clásico de un líder, ¿no? Así, corporativo, cliché, ¿no? Quiero Ujú. poner un arquetipo, porque sé que hay mucha gente que no es así, pero poniendo ese arquetipo es, ¿cómo voy a decir que yo voy a aprender más de la gente que me reporta a mí que de lo que yo les puedo dar, Claro, claro. ¿verdad? Sí, sí. Pero en la posición que nos pone eso es en una posición de humanidad absoluta, donde, ojo, yo no estoy reconociendo que yo no tengo cualidad, por supuesto tengo cualidades y por eso estamos parados en ese lugar en el que compartimos, damos estructura y acompañamos procesos, porque hay cosas que sí sabemos, ¿no? Pero no sabemos todo, ni somos mejores que nadie. Ajá. En ese punto me parece que es justamente donde se rompe la barrera de
accesibilidad. Y cuando hablas de una comunidad, y creo que eso es algo muy lindo, porque es una cosa también que desde mi perspectiva transforma un poco la idea de, o más bien separa la idea de comunidad de cualquier otra estructura, es que en una comunidad estamos todos y todos nos ayudamos a todos, ¿no? Y yo no soy tu jefe ni tú eres mi jefe, pero las habilidades que tiene tú me van a servir a mí y al revés, y va a haber un intercambio de eso y todos nos vamos a enriquecer. Sí. Ajá. Entonces, me parece que justo en el contexto de comunidad y pensando en cómo se lidera una comunidad, si tú no estás dispuesto a ser vulnerable, por lo tanto, ser auténtico, pues tu comunidad, la neta es que siento que puede que no se construya sobre una base sólida, sin importar cuántas personas tienes que te estén siguiendo, ¿no? Y entonces, regresando un poquito a la historia que te decía al principio, ¿no? Em, que también es ser vulnerable, o sea, nuestra comunidad, sea como fuera, que la manejamos medio un caos, la verdad, tú nos ayudas muchísimo y es la poquita estructura ideas que hemos podido construir son por el trabajo tan claro, estratégico y amoroso que nos has dado, la neta, y la paciencia que tienes con nosotros. Gracias. Pero bueno, lo hacemos muy desde ese lugar, ¿no? Y, y se ha dado, o sea, se ha dado. O sea, en un momento con mi tocayo dijimos, es que tenemos gente que nos pide más, que quiere estar más con nosotros, que hemos tenido experiencias profundas que han creado estos lazos, que saben que nosotros no venimos acá a decir nuestra verdad y que todos nos tienen que seguir. Entonces, todas esas condiciones están dadas. Creo que de ahí sí hay un reto que tiene que ver con articularlo, que en eso, por supuesto, no soy experto. Aquí estás tú y está Ren contigo y está Muto, que son buenísimos, pero esa es una base. O sea, yo cuando platicamos la primera vez y nos dijiste, oye, ¿y cómo están en el tema de comunidad? Fue como, yo lo que sentí en ese momento fue, sí tenemos una comunidad, no sabemos cómo articularla. O sea, tenemos una comunidad, pero parece que no existe una comunidad, aunque sí existe, ¿no? Porque es gente que quiere estar, es gente que quiere seguir creando este tipo de experiencias, sostener Sí. su práctica o su trabajo. Sí. En fin, no sé si fui para donde... Bien, no, estás. uy, increíble. A ver, y esto, entonces nada más, me gustaría conectarlo con una idea diferente, porque entonces hablábamos de vulnerabilidad puede ser igual a debilidad, y entonces cómo eso se percibe como el que dirán. Pero entonces hay otra idea allá afuera que es, oye, pues en este mundo o me dedico y voy a tomar específicamente de Reborn, a la sanación y la felicidad, o me dedico a ser rentable, ¿no? Y como que pareciera que no podemos tener negocios que nos ayuden a crear una realidad feliz, una realidad donde las personas estén más plenas, donde... y naturalmente yo pienso que esto no es verdad, pero me gustaría escuchar. ¿Qué parte crees que no es verdad? No, creo que no es verdad que no se puede. Creo que sí se puede. Creo que claro que se puede juntar la rentabilidad de un negocio y y además estructuras clásicas de un negocio, donde hay estrategia y hay indicadores y hay, no, o sea, porque luego pues, también, oye, pues sí es tu negocio, pero tu negocio es plantar árboles en el Ajusco. Tal vez, ¿no? Es una estructura menos tradicional. Ajá. Pero en una estructura común y tradicional, un banco, 100% un banco. Y 100% una startup y no, o sea, y muchas estructuras que vemos alrededor nuestro, que también entonces pueden ser vehículos de sanación y felicidad. Ok. Y mi pregunta es, si, ¿tú qué opinas de este tema? Sí. ¿Por qué? Quiero entender algo, porque también se me abren muchos panoramas de respuesta y de compartir ideas que me llegan, pero ¿por qué estás hablando específicamente de la sanación y la felicidad? A mí me parece que es, o sea, tomando un poco mi camino con Reborn, Sí. ¿no? Y, Sí. y a mí yo resumo mucho lo que yo he podido vivir específicamente con ustedes, con sus programas, como en sanación y acercarnos a tal vez, la felicidad tal vez es una palabra, no sé, pero tal vez plenitud o tal vez más estar en paz, ¿no? Conmigo mismo. Encontrar espacios o momentos o con una vida en la que te sientas mejor contigo mismo. Correcto, Ok, eso es, ok. sí. Ok, ya entendí. Si no me voy a ir por las ramas. Me parece muy interesante cómo planteas este tema de en qué ámbitos se puede dar, ¿no? Y sí hay mucho cliché, ¿no? A veces como un pensamiento medio hippie, pues, ¿no? Claro. Y pasa mucho, también nos ha pasado mucho con personas con las que trabajamos, que conectan y dicen,
no, ya sé mi propósito, entonces tengo que acabar con el hambre del mundo, plantar más árboles o cuidar a las tortuguitas o lo que sea, ¿no? Y por supuesto es algo con lo que podemos estar conectados, pero yo creo que a veces nos olvidamos del impacto que tenemos ahorita. Cuando bajo y me despido de la chava que te ayuda aquí en casa, o del guardián del edificio, o del cuate que me atiende en el Oxxo, Mm, ¿no? O sea, eso es donde realmente vamos a tener un impacto significativo. Y no importa si yo soy, digo con todo el respeto, más tengo muy buenos amigos abogados, pero con el cliché, ¿no? De los abogánsters o de los banqueros, ¿no? Como estas figuras que a veces también nos hemos hecho colectivamente como que hay un lado oscuro que siempre está ahí, ¿no? sí. Y por ponerte un ejemplo muy, muy concreto, hay una persona, que además admiro mucho, aprecio mucho y quiero mucho, pero hablando específicamente de su proceso, ¿no? Eh, una compañía de seguros de las más grandes, más importantes de México, este, que por fuera pues parece todo este mundo corporativo tradicional que está desconectado mucho del ser, ¿no? Y que hace todo porque el dinero es lo más importante, ¿no? Y entonces sentir en un proceso de autodescubrimiento, híjole, esto que estoy haciendo tiene significado o no, o lo que tengo que hacer es ir a construirme un ashram a Puerto Escondido y bailar encuerado en las noches. Que además, una cosa no está peleada con la otra, pero mi punto es el valor que tú puedes ejercer y el impacto que puedes tener en la gente, en tus clientes, dándoles peace of mind, porque los tratas con cariño, porque son justos los contratos, porque cobras lo que está bien, porque el servicio realmente te ayuda y en los momentos de más estrés estás presente. Mm, Yo digo, híjole, no sé qué más sanador que eso. O si yo estoy manejando con responsabilidad tu dinero y estoy haciendo que la economía del país se sienta más sostenida y que de pronto no esté buscando nada más el beneficio mío como banco, sino que la gente pueda tener acceso a otras cosas que de otra forma no las tendría porque doy créditos justos o lo que fuera, mm, pues para mí eso también es expansión, mm. ¿no? Entonces, al final del día, no tiene que ver nunca nada lo que haces. Que aquí voy a poner una idea que quizás puede ser muy provocadora, pero lo más importante es desde dónde lo haces. Por eso es bien importante el mindset. Que si yo hago las cosas desde un lugar de explotación, por supuesto que estoy desconectado de la comunidad, del todo, estoy desconectado de mí mismo también, ¿eh? Que eso es como puro ego solito y no estoy conectado con mi propia conciencia, ¿verdad? Pero si mi intención es realmente ayudar, expandir, generar acceso a cosas, que la gente viva con más armonía, con más recursos, lo que fuera, esa es mi intención. Y te voy a poner un ejemplo mucho más cotidiano, ¿ok? Que además es algo que me ha retado muchísimo. Cuando yo, por ejemplo, tengo que tomar una decisión con respecto a la educación de mis hijos, Ujú. ¿sí? Mis hijos hacen algo, que dentro de, no sé, la estructura familiar no está bien, como por ejemplo, no sé, tener el iPad más allá de las 8 de la noche, les tengo que quitar el iPad, ¿no? Y pues mis hijos, de más chavitos, ¿no? Que si les quitaba, no, porque yo lloro, lo que fuera, y es un escándalo y soy el peor papá, ¿no? Mm, Y a mí eso, por supuesto, me da dolor, claro. ¿no? Híjole, está diciendo, bueno, no, ¿esto cómo le va a impactar? ¿Qué onda, no? Todas estas preguntas me hago y surgen. Pero donde yo regreso es, ok, ¿cuál es mi intención? Mi intención es darle estructura, mi intención es que tenga un poco más de paz antes de dormir. Y lo que quiero decir con esto es que no todas las acciones, ajá, que ejercemos tienen necesariamente el resultado inmediato, ¿no? Que lo que quisiera es que mi hijo esté en paz, mi hija esté en paz, que se estén riendo, estén divirtiéndose, que estén, ¿no? Mm, No, por un rato no van a estar así, pero conecto con mi intención. ¿Ok? Entonces, lo que haces, y ese es el punto que quería hacer, si reconoces desde dónde lo haces, eso conecta otra vez con tu autenticidad. Desde dónde lo estás haciendo, cuáles son los valores a los que le estás dando vida. Y con eso, yo te digo, me regulo, ¿no? O sea, cuando yo veo eso, digo, ok, this is it. Lo que pasa es que es la tensión estructural de la vida, ¿no? Pero en sí mismo no tiene nada de malo, como papá, el hecho de ejercer tu autoridad para poner reglas.
De la misma forma que en concreto no tiene nada de malo si yo tengo el banco más grande del mundo y me hago el negociante más poderoso. Pero ¿desde dónde luego, no? Claro. Y si yo lo hiciera desde el lugar, no, ahora mi hijo va a ver y yo me voy a vengar porque él no puede estar haciendo eso, pues ya te digo cómo yo me voy a sentir. Pero lo que me define es eso, es la intención. Mm. ¿Cómo, para ir cerrando, mi José, cuál sería un consejo que le darías a alguien que quisiera empezar a conectar más con su autenticidad? Y quizá en su actividad diaria buscar un poco más la conexión con el ser y el independiente, no, el justo, no decir, oye, pues ahora me voy a la montaña y ya, y dejo todo atrás, sino desde lo que está haciendo hoy, ¿cuál sería un buen consejo para que alguien comenzara un proceso de transición a vivir más su propia autenticidad? Mm, ok, te voy a dar porque hay muchas formas. Un camino que reconozco que puede ser muy práctico y muy accesible para trabajar uno mismo es pregúntate cómo te quieres sentir, ¿sí? Sobre todo cuando trabajo mucho proceso de propósito, ¿no? Hay como estas formas de trabajar de escribe tu propósito y cuál es el impacto y tal. Y a veces digo, híjole, suena tan abrumador que a veces no llego a nada, ¿no? O la gente no llega a nada. Pero cuando yo te pregunto tú cómo te quieres sentir, es más probable que sepas cómo te quieres sentir. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Más productivo? ¿Te quieres sentir más conectado? ¿Te quieres sentir más, ¿no? Lo que sea. Sabemos en el fondo, siendo muy honestos, ¿no? Y entonces que, hablando justamente de congruencia, que empieces a tomar decisiones y actuar en la dirección que te dé, que te construya esa emoción. Mm, O sea, esto que estoy tomando, se habla mucho, ¿no? Hay un libro maravilloso, ahorita no me acuerdo cómo se llama, en español se llama, en inglés se llama The Fourfold Way, me parece que es de Ángeles Arrien, ¿no? Y habla de algunos arquetipos, eh, y justo una de las cosas que pregunta en uno de los arquetipos es si, si este camino tiene corazón, ¿no? Que es una forma muy chamánica de decirlo, pero realmente es, ¿este camino me resuena o este camino mentalmente lo puedo acomodar para justificarlo, aunque no resuene? Por eso creo que la parte de sentir es tan importante, ¿no? Y a veces tú sabiendo, ok, si yo quiero sentir paz, sé que esta decisión no va a construir sobre mi paz, mm, ¿sí? Pero quiero hacer acá un paréntesis bien importante para este consejo, porque para yo conseguir lo que quiera en términos de lo que yo quiero sentir, ajá, no necesariamente esa paz va a llegar de forma inmediata y quiero poner un ejemplo. Si yo estoy en una pareja, en una relación que es destructiva, pero tengo un apego a esa persona, porque así son las relaciones tóxicas, ¿no? A la vez te quiero y te odio y hay algo más profundo que no sé por qué no me puedo desligar de esta relación, pero estoy pegado en esta relación, pues es una relación de trabajo, de pareja, lo que fuera. Cuando yo tomo la decisión de separarme, si yo hago esta búsqueda de verdad en mí, ¿cómo yo me quiero sentir? mm, Yo me quiero sentir en paz, ¿ok? Entonces, lo primero que pasa en la mente es decirte, no, 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 no. Pero si te separas, no vas a sentir paz, ¿eh? ¿Verdad? claro, Entonces es como truculeto, porque ahí tú mismo te engañas, ¿no? claro. Entonces, es hacia dónde quieres llegar, no qué cosa quieres que pase en los siguientes 15 minutos internamente. Mm, Porque para llegar, como tú bien lo sabes, a encontrar el tesoro, tienes que atravesar la cueva. mm, Y todas las decisiones que tomes no te van a llevar inmediatamente a sentir lo que quieres sentir. Pero ese es el camino, mm, ¿sí? Ok, solamente eso es como un hack, porque luego te vas con la finta y dices, no, entonces me voy a quedar aquí porque eso no me da paz. claro, Ninguna de las dos te da paz. claro, por supuesto. ¿Cuál te lleva hacia ese estado? Me encanta esta reflexión y me encanta además conectar porque creo que es, al final de cuentas, desde un punto de vista muy humano, al final, o sea, estos conceptos, ¿no? De la vulnerabilidad, la autenticidad y el buscar cómo se siente, ¿no? La experiencia, no solamente en el cerebro, a mí me dejan con em, muchísimo que reflexionar desde el punto de vista de desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Lo vemos mucho con personas que son líderes de comunidad natos, les llamamos, ¿no? Gente que de inmediato te toma un micrófono, junta gente y empieza a organizar y empiezan a hacer.
Y es impresionante ver cómo estas personas, pues, sí, traen algo. Pero cuando, y luego hay gente que cree que no lo puede hacer o que no lo tiene. Y a la hora de que empezamos a rascar y que empezamos a ver, pues nos empezamos a encontrar tal vez esto, una serie de, yo le llamo estructuras, no sé, pero que nos están dirigiendo, que últimamente Exacto. tengo un mindset donde entonces yo no soy bueno hablando en público, yo no soy bueno organizando a la gente, yo no soy bueno, ¿no? Y entonces, y desde ahí vivo y eso tal vez limita mucho mi potencial. Dijiste algo bien interesante ahorita, ¿no? Yo no soy bueno hablando en público. Y por otro lado, tienes otro mindset que es yo reconozco el valor en lo que yo aporto. Y eso es como lo que se dice de a dónde pones tu atención, ¿no? Entonces, el mindset que tú puedes construir es justamente, ¿no? Esa otra idea que también habita en ti, pero que la tienes totalmente minimizada porque has operado mucho tiempo en tu vida con un mindset en particular. Mi José, ese es el tiempo que teníamos. Quiero agradecerte Acá. muchísimo por la generosidad, Ahora, a ti. por haber estado aquí con nosotros, por compartirnos. Tienes muchísimas ideas. Hemos podido compartir muchos espacios en privado, Así es. donde me has dado muchísimo conocimiento. Es igual, igual. Y pues me encantó que pudiéramos estar aquí para compartirlo con más gente. Entonces, Ajá. nada más para terminar, ¿pudieras compartirnos tus redes sociales o alguna página donde te puede encontrar la gente que quisiera saber más de este tema, el mindset de Reborn Sí. o de ti? The Reborn estamos básicamente la verdad tenemos Instagram y ahí nos escriben y luego sí les contestamos y les avisamos también de los eventos que tenemos. Nuestra página de internet ahorita está hecho un caos, porque el año pasado hemos hecho como una reestructura de todo, así que ahí vamos, pero yo les diría @phil.reborn en Instagram y yo soy @soyjoseac.loveland, estoy en Instagram. Buenísimo. Y agradecerte también y pues invitarte a nuestros próximos talleres. Ya sabes que Renata y tú son de la casa, así que más que bienvenidos. Muchas gracias. Ahí estaremos. Gracias, mi José, por tu tiempo. Gracias. Soy gracias.